Saludos, un gran abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a nuestro canal oficial del Pastor Gori Podcast. Y hoy vamos a continuar con una serie de temas que hemos tratado a través de estos días sobre inteligencia artificial. También otros invitados que hemos tenido, pastores que han venido a hablar de temas interesantes. Recuerden que yo también estuve por aquí hace algunos días y estuvimos también conversando sobre el tema de la comunicación y eso, que de paso tengo un compromiso de regresar otra vez tratando un tema interesante sobre la microfonía, para que ustedes sepan qué tipo de micrófono exactamente pueden utilizar si quieren tener algún podcast o hacer algunas entrevistas al aire libre. Bueno, es un tema muy interesante que lo estaremos debatiendo por acá. Por eso, dele a la campanita, inscríbase, suscríbase, compártalo, para que cuando llegue ese tema sea uno de los primeros en verlo y no perderse ese contenido. Hoy estamos muy contentos, tenemos invitados aquí en la casa, pero antes quiero darle la bienvenida a mi gran amigo, el pastor Gori. Bienvenido, Gori. Te tocó darme la bienvenida en el día de hoy. Yo te dije que yo iba a estar en nómina ya. Miren por donde yo ando ya, dándole la bienvenida al anfitrión del podcast. Señores, de esta manera nosotros estamos integrando a Dennis Richard en lo que van a ser los trabajos que nosotros vamos a estar realizando desde este canal. Sí. Estamos queriendo darle otro perfil, ¿no? Claro. Insertar a nuestro tema religioso lo que es la parte social, la parte laboral y un sinnúmero más de temas que pudiéramos nosotros como personas, como ciudadanos. Sí, como entes sociales. Como entes sociales, Claro. ¿verdad? Insertarnos o incidir en algunos temas que, bueno, hace falta realmente en nuestro país. Señores, tenemos un invitado especial y tenemos también un compañero que se nos integra también, ¿verdad? Un co-colaborador. Colaborador Sí. de este programa. Próximamente en nómina también. En ese mueble hay dos ingenieros, en ese mueble. Oh, sí, sí. Estoy claro. loco sentarme en el medio a ver si algo se me pega. Algo se te pega. Qué bueno. Señores, nuestro invitado especial, el ingeniero en informática. En sistemas. En sistema. Que ¿Cuál es la diferencia? Sería hasta bueno establecer la diferencia. Ya ahora estoy preocupado porque yo pensé que yo había estudiado informática. ¿Qué habré yo estudiado? O en sistema informático. Pero mira. El ingeniero, perdón, vamos a presentarlo. El ingeniero Sí. Eduardo Taveras con nosotros. Sí, gracias Gregorio, gracias Denny por tenernos aquí en este podcast, ¿no? En esta noche compartiendo temas interesantes. Mira, el tema de la diferencia entre informática y los sistemas es que la informática está más orientada a lo que es la ofimática, ¿no? Lo que conocemos como esas herramientas de productividad que nos permiten a nosotros, como seres humanos, hacer esas tareas que antes veíamos como muy sofisticadas y que ahora son como parte de nuestro día a día. Cuando hablamos de sistemas, pues lo amplificamos más. Tenemos ya como una base mucho más amplia de conocimientos, de herramientas que nos sirven a nosotros, los seres humanos, para aligerar nuestra vida, tenerla un poquito más automatizada. Y entonces digamos que el expertise, el nivel, ya requiere más. Yo soy técnico en informática. Tú utilizas lo que Eduardo hace. Yo utilizo la ofimática, desarmo Exacto. Computadora. Exacto. Usa programas informáticos. O sea, pero no en sistema. El sistema pertenece a otro grado de profesional. Tenemos con nosotros, Denis, un invitado No, también. yo estoy feliz, estamos en familia como en casa. Que de paso, él ya tiene una fecha abierta, agendado ya para venir con nosotros acá en el podcast, para que en Equilibrium conversemos de algo interesante sobre un emprendimiento que él tiene, maravilloso para los que les gusta irse de viajes. Así es que no se lo pierda. Con nosotros el gran amigo Osiris Pérez. Ingeniero. El ingeniero Osiris Pérez. Gracias a mis hermanos y amigos Gregorio y Denis. Bueno, Eduardo ya que tuvo su introducción. Para mí muy emocionado de ver, como dicen ustedes, este emprendimiento, porque sé que Equilibrium va a dar muchas cosas buenas a la gente que escuche, a la gente que vea. Por eso de verdad me siento más que en casa. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un tema que yo sé que cada uno de nosotros podemos hablar, porque aunque yo soy pastor ahora, pero antes yo era profesor, ¿verdad? Me tocaba y trabajé en otras empresas. El tema de hoy va relacionado a el éxito que uno puede alcanzar como profesional sin comprometer los valores que uno ha crecido con ellos, los valores cristianos. Aquí tenemos al ingeniero en sistema, Eduardo Taveras, ¿dónde trabajas, Eduardo?
Actualmente estamos laborando en el Banco BHD. Banco BHD. Estamos ahí ya, toda una vida. Vamos Yo dije que a te ser conozco, mayores, creo vamos a ser mayores de edad en el banco. Tú tienes acciones ya. Vamos a Ya. cumplir mañana, 18 precisamente años. 18 años. 18 años. Sí. 18 Osiris, años. ¿dónde trabajas? Yo trabajo en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. ¿Dónde tú trabajas, Richard? En el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Y dónde yo trabajo? En la Asociación Asociación Dominicana del Sureste. Dominicana del Sureste. Señores, para mí es muy fácil ejercer mi profesión porque estoy dentro de un ambiente religioso. Pero para ustedes que son cristianos, pero también son destacados en sus áreas de trabajo, Denny Richard aquí, que hablar de Denny Richard, ya hemos hablado mucho de él. Sí. Pero Siri, que la gente tal vez de mis seguidores no te conocen, ni Eduardo, pudiéramos nosotros hablar un poquito, Eduardo, cómo ha sido tu desarrollo cristiano profesional. Háblanos un poquito de esto de ser cristiano y desarrollarse profesionalmente. ¿Por dónde empezar? Bueno, la parte profesional de lo que somos hoy no hubiese podido ser realidad si el cristianismo no hubiese primado en nuestra vida. Estuviera de base. Exacto. A la edad de 13 años nosotros pues decidimos dar el paso de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y a partir de allí fuimos desarrollando una serie de habilidades en la iglesia, con los conquistadores, las sociedades de jóvenes. Fuimos desarrollando habilidades que nos han permitido ahora en el ámbito profesional destacar. Ok. Yo quisiera saber, yo tengo preguntitas aquí. Denny, yo no sé si tú tienes preguntas, pero yo me puedo Sí, sí, no, claro. tomar yo una pregunta. Por supuesto. Esta me gusta mucho, por A eso ver, la voy a a ver. hacer. Y estoy seguro que van a surgir cosas así, como también de manera Sí. espontánea, porque estamos entre amigos. O sea, todavía no hemos tocado ese punto, pero yo me siento muy feliz porque yo lo veo más allá de los ingenieros, el pastor y en mi área que trabajo la comunicación. Estamos hablando de familia, o sea, Eso es nosotros bueno. nos criamos juntos. Eso o es sea, bueno destacar, ¿verdad? es desde niños, corriendo, durmiendo en la casa de Eduardo con Osiris, comiendo en la casa de Gregorio. O sea, la familiaridad de nosotros cuatro va mucho más allá. Y yo espero que eso se pueda dejar ver en algún momento y ustedes puedan sentirlo. Estamos entre amigos de corazón. ¿Cuántos años hay? Creo que tenemos más de... estamos Estaba un chamaquito todo rondando los 30 años de conocerlo. de conocer. Mi- O sea, que como a los 8 que empezamos. Mira qué pregunta más interesante para ambos. Bueno, también para Eduardo, que es nuestro invitado principal, y ya Osiris, cuando regrese como invitado, también le haremos sus preguntas. ¿Qué principios bíblicos has aplicado directamente en tu vida profesional que te han dado resultados? Con lo que nos ha equipado la iglesia, que nos ha servido en el mundo profesional, y eso nos ha librado de muchas cosas. Bueno, mira, yo te diría que la parte principal que la iglesia ha impregnado de manera muy particular en mí es ese liderazgo. El liderazgo que me permite hoy ocupar una posición de director, dirigir todo un departamento de alrededor de 50 personas. O sea, uno lo ve quizás muy fácil, luego de más de 20, 25 años desempeñándonos en esta área de la tecnología. Pero si ese liderazgo que la iglesia formó en mí no hubiese sido parte de mí, pues hoy yo no estuviera donde estoy. Wow. Entonces, yo te diría que eso es lo principal que ha impulsado mi carrera profesional. Desde el punto de vista de esos principios que la iglesia te permite dar, yo te diría que la integridad es algo que en el ámbito profesional a uno le permite destacar. Sí, porque trabajar en un área financiera, si tú no eres íntegro, es un poco difícil entregar. Cuando llegan esas propuestas, Esa alguna propuesta, ¿verdad? oportunidad de sacar ventaja. Eso es así. Y la integridad podemos definirla como es quien tú eres cuando la gente no te ve. Eso es Es correcto. tal cual. Oye, nadie me está viendo. Y yo tengo una pregunta para ti, Eduardo, porque pocas personas son lo que tú eres ahora mismo dentro de una identidad bancaria y tal vez una de las más fuertes de nuestro país. ¿Qué te llamó la atención para estudiar el área de tecnología, el área de sistema? ¿Qué fue lo que llamó tu atención? ¿Dónde viste el juego, la cosa bonita de eso?
Mira, eso es algo muy jocoso y yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque yo empecé a estudiar tecnología porque no me gustaba trabajar con personas. Porque las personas, y para que tú veas ese contraste, en la iglesia tú te das cuenta que trabajar con personas es muy difícil. Amén. Porque tú dices, wow, yo quiero que la gente se salve. Un desafío. Y la gente, tú a veces dices, no se quiere salvar. Yo oro por ella, le hablo de la palabra, trato de enseñarle, de guiarlo, y la gente simple y llanamente sigue cometiendo errores porque esa es nuestra naturaleza, Tal ¿no? cual. Y entonces yo decía, mira, a la computadora yo le digo, préndete, y se prende. A la computadora yo le digo, muévete a la derecha, y se mueve a la derecha. Programa Pero un comando y ejecuta. y la lo función. ejecuta, pero a la persona es totalmente diferente. Y ahora que ya quizás la labor que desempeño no es tanto de hacer, sino más de motivar, de dirigir, he encontrado le he encontrado el sabor a trabajar con personas, a dirigir personas, a tratar de que las personas hagan, ejecuten. Y eso me ha permitido de verdad que ese contraste que yo tenía al principio, de por lo cual yo estudié tecnología, ahora yo como que cambiar el mindset, cambiar la visión y poder entonces trabajar con la gente. De verdad que ha sido un camino arduo, pero de verdad que me encanta lo que hago, me gusta y trabajar con la gente ahora mismo lo disfruto mucho. Y Eduardo, ¿cómo ha sido para ti mantenerte con esa identidad adventista como cristiano adventista en esos ambientes donde normalmente se pierde la espiritualidad? Porque está como, uno siente como que está caminando solo. Es probable que encuentre uno que otro, pero normalmente la mayoría no es cristiana. ¿Cómo mantener esa identidad? Bueno, es un poquito difícil al principio. Okay. Al principio, cuando quizás tú llegas a una empresa, tú llegas a un trabajo, comienzas a conocer gente, quieres pertenecer. Exactamente. Cuando tú quieres pertenecer, es un poquito difícil entrar cuando uno tiene una perspectiva diferente y quizás la gente no te da esa apertura. Pero luego de que la gente te va conociendo, luego de que tú vas dejando ver tu profesionalidad, las cosas que puedes hacer, lo que sabes hacer, entonces ya se torna totalmente distinto y la gente entonces te abraza. Y te respeta. Te respeta. La gente entonces comienza a entenderte, comienza a escucharte. Y entonces ya a partir de ahí tú puedes comenzar como a dar ese mensaje, a dar ese testimonio, y la gente comienza a decir, wow, pero ahora yo estoy entendiendo por qué tú me decías esto, por qué me decías aquello. Y recuerdo con mucha nostalgia un compañero que yo tenía en una empresa donde trabajé que era ateo. Wow. Y en esa oportunidad, eso fue por los años 2006, por ahí, yo no tenía vehículo. Y resulta que esa persona que era atea se puso a mi disposición para trasladarme, para, como decimos aquí coloquialmente, darme una bola. Y el primer día En otro país se dice un empujón, Un aventón. un aventón, para que entiendan los amigos que Un nos ray, ven dame un ray en ahí. diferentes lugares. Correcto. Entonces, yo vi la intención de mi compañero de trabajo, de mi compañero laboral, que él, ese momento, esa media hora, 40, 45 minutos, en la cual nosotros nos trasladábamos juntos, él estaba intentando llevarme a su terreno. Okay. Y yo, sabiamente, le dije, oye, lo que vamos a hacer. Y me puse de acuerdo con él. Yo no te voy a convencer de lo que tú crees. Ni tú me vas a convencer de lo que tú crees. Tremendo. Entonces, hablemos de cualquier otra cosa y podemos seguir manteniendo como esta amistad. Ok, nos pusimos totalmente de acuerdo. Y al final nosotros terminábamos hablando de religión, pero cada quien desde su perspectiva. Exactamente. Yo le pude a él presentar la idea, lo que yo creo, lo que yo pienso, el mensaje que quería llevarle a él, y él también intentaba, desde un marco del respeto, desde un marco donde cada quien tenía su posición, pues también me presentaba sus ideas. Y llegamos hasta inclusive a ciertos acuerdos. Okay. Llegamos a ese punto medio, por decirlo de alguna manera, en cuanto a ese intercambio de ideas. Y eso me ha caracterizado mucho, ¿no? Dejar clara lo que es mi posición,
en el entorno laboral, en el ámbito laboral, y todo el mundo comienza a respetarte, ya te ve de otra manera, te ve con otros ojos, y de verdad que es fantástico tú poder compartir las cosas que tú tienes para llevárselo a las personas. Bueno, amigos, estamos conversando con Francisco Eduardo Taveras, ingeniero en informática, en sistema, para que... Sí, pero ya al principio, si no lo vio del principio, dele para atrás para que vea la diferencia como él la establece de ingeniero en informática e ingeniero en sistemas. Francisco Eduardo Taveras es ingeniero en sistemas y estamos también aquí con esta bonita compañía también del ingeniero Osiris Pérez, hoy hablando en Equilibrium acerca de cómo podemos tener ese equilibrio, ser profesionales de alto nivel, como el caso de nuestro invitado, y también ser un fiel seguidor de Cristo, con amplios propósitos en la vida y también en la iglesia. Así es que dele ahí a la campanita, también suscríbase, comparte este video para que puedan ustedes recibir mucha bendición desde este canal. Volvemos con Eduardo y tengo una pregunta dentro del marco ya cristiano. Bueno, como adventista del séptimo día que somos, hay algo que nos distingue bastante, que es el tema de la observancia del sábado. Y muchos amigos han tenido graves problemas en este sentido, por así decirlo, ¿no? Con el tema de la universidad, exámenes y demás, y en el tema laboral también. Algunos que entraron a algunos trabajos y no se le hablaba del sábado, luego hicieron una reingeniería en el trabajo, ahora hay que venir en sábado, y llega como ese tranque, y entonces ahí la fe hay que ponerla como en acción, de manera a ponerla al 100%, y cuando haces tu parte, Dios te respalda y siempre hay un bajadero para que las cosas tengan su mejor provecho. La pregunta es esta, de manera tácita. ¿Tuviste en estos años de ejercicio profesional con el tema del sábado? ¿Has tenido algún tranque y algunas victorias? Me imagino que sí. Mira, yo te puedo decir que he tenido suerte, y lo voy a poner entre comillas, ¿no? Porque todos sabemos que Dios respalda de manera poderosa cuando tú te pones en sus manos. Y la carrera que seleccioné, la carrera que me gusta, que es lo que amo hacer, generalmente tú trabajas de lunes a viernes, generalmente. Y hay ciertos trabajos que por su naturaleza, bueno, pues hay que hacerlo en un fin de semana, porque tú no quieres afectar quizás a los clientes de la empresa donde tú trabajas y demás, o afectarlo lo menos posible. Y bueno, y en todo este trayecto de 25 años que ya tengo desempeñando esta labor, he tenido ciertas situaciones con eso del sábado. Pero como cada vez que yo decido irme de una empresa, ingresar a un nuevo trabajo, yo dejo claras lo que son esas expectativas. La persona a veces le cuesta pedirme ese tipo de esfuerzos. Y ellos saben que yo no tengo ningún problema fuera de horario, fines de semana ya luego, días festivos, fines de semana luego de que el sol se oculta, los sábados, domingos, cualquier otro día. Uno siempre está disponible, está dispuesto. Y digamos que no he tenido situaciones comprometedoras en ese sentido, pero yo sé que es la mano de Dios, evidentemente, que está actuando en esos casos. Sí, recuerdo una oportunidad donde me dijeron, mira, mañana hay que venir. Me dijeron un viernes. Mañana hay que venir. Yo le dije, bueno, ustedes saben que yo no trabajo los sábados. Determinado. No hay problema. Hablo con la persona que me estaba liderando en ese momento. De acuerdo, no hay problema. Esa persona va donde su supervisor y le dice, mira, él dice que no puede venir. Y le dice, llámalo. O sea, estoy hablando con el jefe de mi jefe. Y cuando voy, le digo exactamente lo mismo. Digo, cuando yo entré aquí, yo creo que tenía como 1 o 2 años trabajando en ese lugar. Cuando yo entré aquí, yo dejé claro mis creencias y todo lo demás. Yo no voy a venir. Y él me dice, está bien, no hay problema, piénsalo. El jefe de mi jefe. Tremendo. Me dice, piénsalo, un viernes a las 4 de la tarde. Yo recogí. Digo, no, el lunes ya yo no trabajo aquí. Yo recogí las pocas cosas que tenía ahí. Llegué a mi casa, recuerdo que ya estaba casado. Le digo a mi esposa, Ruth, le digo, mira, ya yo me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo porque pasó esto, le comento todo. Y bueno, creo que puedo decirlo. Mañana cumplo 18 años en esa empresa.
Es justo donde estás ahora. Justo donde estoy ahora. Oye, Mañana cumplo 18 años en esa empresa. pensé que iba a haber otro cuento de ahora, pero no, ándala. O sea, el tú tener esa determinación, Eso es lo importante. el tú poner tu fe por encima de cualquier cosa, cualquier beneficio, cualquier trabajo, yo creo que te da ese beneficio de contar con el respaldo de Dios. Yo creo totalmente en eso. Igual yo recuerdo que a mí una vez me pusieron así como en los colegios donde yo trabajaba, siempre habían actividades los sábados. Y yo decía que no. Me dijeron, pero qué raro, porque fulano es adventista y él viene. Y yo, pero yo no. Cuando uno es determinante, el Señor bendice a uno. Eduardo, a mí me gustaría, hay un texto bíblico que Eduardo nos mandó. Vamos a hablar de ese texto bíblico para entrar en el área de tecnología. Y ahora vamos a hacer preguntas random, ¿eh? No está en el guión. Ok, De tecnología. perfecto. Vamos a probar si es verdad que él es ingeniero en sistema, porque No, va a ser difícil, porque ¿cómo le preguntamos nosotros? Pues yo de eso no sé. con la inteligencia artificial. Ay, sí, ¿verdad? Buscar ahí preguntas. A propósito, que él tiene una maestría en inteligencia artificial. Para allá vamos, es por ahí que vamos. Tremendo. Y hay un texto bíblico en Génesis, el capítulo 11, versículo 6, el contexto de la Torre de Babel, que dice, entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. La nueva versión internacional. Todo lo que se propongan lo podrán lograr. Vamos a empezar con el texto bíblico. ¿Por qué ese texto bíblico, Eduardo? Mira, y entrando ya un poquito en lo último que ustedes mencionaban profesionalmente hablando, que es el tema de la inteligencia artificial. Cuando yo empecé con este interés del tema de inteligencia artificial, ese texto me llamó mucho la atención. Porque yo decía, wow, la capacidad que Dios le ha dado al hombre, cuando el mismo Dios llega a decir que todo lo que se propongan ellos lo podrán lograr. Wow. Y yo pensaba en eso cuando tenemos todo este boom, año 2021, 2022, sale ChatGPT, la gente se volvió loca, mucho hype. Tú eras apático a la inteligencia artificial. Yo recuerdo que cuando yo hablaba contigo de inteligencia artificial, No, yo era, como que me decían, no era una apatía, era un escepticismo, por decirlo de alguna manera. sí, Era un escepticismo, por decirlo de alguna manera. Y yo me encuentro con ese texto, en este contexto de todo este mundo de la inteligencia artificial, y yo comencé a entender el por qué nosotros teníamos tanta tecnología tan avanzada, cómo nosotros como seres humanos podíamos avanzar tanto. Yo comprendí que el Señor nos había dado esa capacidad, que el Señor nos había dado esa capacidad y cómo entonces esa parte de ciencia tú la correlacionas y puede convivir con la parte de lo que es la fe. Porque todo esto de inteligencia artificial y todo lo demás que tiene que ver con la informática, los sistemas, la tecnología, eso es ciencia. Y cómo tú la compatibilizas con la fe. Cómo tú llegas a tener lo mejor de los dos mundos. Cohabitar con ellas. Porque todos sabemos que de manera general se dice que la ciencia es incompatible con la fe. eso se dice, realmente no es. Eso no es así. Una corrobora a la otra. Y digamos que hay muchas mentes brillantes que lo han podido demostrar. Por ejemplo, hay un genetista israelí que hizo un estudio sobre cuando se cumplieron los 100 años de los premios Nobel. Okay. Y él hacía el estudio de ver cómo esos premios Nobel, cómo era esa fe que ellos tenían o no, para ver si era cierto que eran incompatibles la ciencia y la fe. Y resulta que en ese estudio que él hizo, él se dio cuenta que el 95% de esos científicos que habían sido nombrados como grandes científicos por año, el 95% tenía fe en algo. En algo que... Exacto, eran creyentes. Entonces, ¿cómo tú puedes relacionar eso con que la fe y la ciencia son incompatibles? Bueno, entonces él profundizó un poquito más en el estudio y se dio cuenta que de ese 5% se concentraban en lo que eran premios Nobel de literatura.
no de aquellos que tenían una ciencia práctica, Ok. no los que eran practicantes de la ciencia, no los de física, no los de... Eran más filósofos. eran más que filósofos, prácticos. eran más literarios, o sea, el 35% de esos entonces sí se decían ser ateos o sí se decían ser El 5% agnósticos. de esos 5. No, el 35% de esos que no eran practicantes de la Ok, ciencia, perfecto. de esos que eran más filosofía, de esos que eran más literatura. El área de humanidades. Exactamente, el área de humanidades. Entonces, desde ahí ya tú comienzas a ver que no hay una incompatibilidad entre la ciencia y la fe. Son totalmente compatibles. Entonces, digamos que con este tema de la inteligencia artificial y volviendo al texto bíblico, nosotros entendemos que el Señor nos ha dado esa capacidad, pero en algún momento el Señor, como hizo también en la Torre de Babel, tiene que ponerle un límite a esa capacidad. Le coartó la posibilidad de que se sigan poniendo de acuerdo. Lo dijo Eduardo. Ayer estábamos hablando de inteligencia artificial en una de mis iglesias, con ingenieros y con personas expertas también. Y pareciera que la inteligencia artificial nos va a hacer al ser humano a hacer de todo, aunque no sepa de lo que está haciendo. Porque la inteligencia artificial te puede, tú no eres médico, pero puede buscar un diagnóstico médico en la inteligencia artificial. O sea, te puede ayudar a hacer muchas cosas sin tener la experiencia del estudio. Pero yo te quiero hacer una pregunta llana. ¿Qué es la inteligencia artificial? De una forma que los que están viendo, que no son ingenieros en sistemas, puedan entender qué es la inteligencia artificial. Mira, la inteligencia artificial la podemos definir sin irnos a términos técnicos y demás, como la capacidad que tienen las computadoras de emular el comportamiento humano. Wow, muy bueno. Y con este dar respuesta a las problemáticas. Sí, emular el comportamiento humano en sentido general. Emula, o sea, trata de llegar a parecer, aunque no lo es. Lo simula. Lo simula. Y yo tenía una discusión interesantísima con un amigo en estos días entre la emulación y la simulación. ¿Cuál era la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando tú simulas algo, eso que tú estás simulando no existe. Es simple y llanamente Creación del inventor. digamos que algo teórico de lo que pudiera suceder. Correcto. Si tú pudieras materializar eso que tú estás simulando. Ok. Entonces, la emulación Una imitación. como es tal. una imitación. La emulación ya sí es algo Que ya existe. tangible. Okay. Ya es algo que existe. Imita algo que existe. Desde lo real, sí. La Reproducir simulación se desde lo inventa real. algo que no sabe si existe o no. Muy bien. Hay una pregunta usted de tecnología. Yo soy tecnólogo. Yo Claro quiero que seguir, sí. Creo que Osiris tiene una inquietud en este momento que vamos a escucharlo sobre el tema, sobre el partido. Sí, sobre todo esa inteligencia artificial, Eduardo, y ya que estamos hablando acerca de la religión y la fe, ¿de qué manera podría hacer que nos cuestionemos acerca de la confianza o la creencia en Dios? ¿Cómo poder tratar de mantener ese equilibrio sin que la máquina con su inteligencia artificial pues sustituya al Dios al que nosotros creemos? Mira, esa pregunta es interesantísima porque yo le he dado muchas vueltas al tema. Y te podría decir que uno de los principales problemas que yo le veo a la inteligencia artificial es precisamente que puede dictar lo que es la verdad. Dictarla. Sí. Dictarla, claro. Y me voy al término de verdad y me voy al término bíblico, donde nosotros sabemos que Jesús dijo que yo soy el camino, La verdad. la verdad y la vida. Entonces, cuando tú ves que algo puede sustituir esa verdad, entonces tú tienes que comenzar a cuestionarte, mira, tengo que usar esto con cierto cuidado, Cierto criterio. tengo que tener un criterio, tengo que estar claro de cómo yo lo uso, para qué lo uso y cómo dejo que me influencie. Exactamente. Y le pongo un ejemplo práctico. A mis hijos, que tienen 19 y 15 años, ahora mismo ellos buscan algo en ChatGPT. Y lo que ChatGPT le dice para ellos es Verdad. Absoluto. la verdad. Es absoluto. Una verdad absoluta. Y yo no sé si ustedes saben, no sé si ustedes conocen el término alucinación. Claro.
La inteligencia artificial alucina Sí. porque ella está programada para nunca decirte que no sabe algo. Exactamente. Y si no lo sabe, se lo inventa. Es cierto. Y le puedo poner un ejemplo práctico. Cuando empezábamos con ChatGPT, creo que era el año 2021, finales, principios del 22. Plena pandemia. No sé si ustedes recuerdan el Mundial de Fútbol, que no se pudo hacer en el año 2020 por el tema de la pandemia y fue movido al año 2022. Yo le pregunto, ¿Fue el Mundial de Fútbol o fueron las Olimpiadas? no, el Mundial de Fútbol. Okay. Yo le pregunto a ChatGPT y le digo, ChatGPT, ¿quién ganó el Mundial de Fútbol del 2022? Ay. Y me dice, lo ganó Alemania. 3-2 sobre Argentina, creo que fue que me dijo. Goles de fulano, fulano y fulano. Y le digo, pero si tú buscas la fecha de hoy, eso todavía no ha sucedido. Ay, sí, es cierto. Muy buena observación. Y yo comprobé lo que era una alucinación. Es cierto. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, se lo vivo diciendo a mis hijos, se lo comento también a mi esposa, que todos somos usuarios de lo que es ChatGPT, de la propia inteligencia artificial. Mira, nosotros tenemos que corroborar lo que esa inteligencia artificial nos dice. Exactamente. No podemos creer ciegamente en esa información que nos da. Pero ahí entra algo interesante. Yo estoy como observando desde lejos el tema de la inteligencia artificial. No estoy al 100% sumergido, pero sí uno mira, pregunta, observa. Y en mi área es una de las áreas que ha sido afectada. Ya hay muchas personas que están utilizando las IAs para hacer grabaciones. Sí. Incluso aquí en República Dominicana hay un canal de televisión que la voz que identifica el canal es una voz de la IA, Okay. de inteligencia artificial. Bueno, por ahí va el asunto. ¿Cuál es el canal? No, está bien, está bien. Entonces, la pregunta mía es la siguiente, porque la inteligencia artificial tiene un ejecutante, es lo que quiero decir. O sea, hay alguien que la acciona. No lo hace de manera per se, de manera muy individual, como nosotros, seres humanos, que tú te levantas y tienes un itinerario de hacer cosas. O sea, la inteligencia artificial necesita una excitación, o sea, o una provocación, o escribirle un prompt, como se le dice, para que ella accione. O sea, entonces todavía depende de nosotros. Es como yo lo veo. O sea, tú eres que cuando le solicitas algo, ahí es que va a radicar, creo que el tema de cómo tú le solicitas las cosas, para qué y cuál es el fin de la misma. Porque ella de manera autónoma no hace nada. Originalmente, detrás hay un ser humano que la excita, la motiva y recibe esos contenidos. Ahí es que tú tienes que sentarte y decir de lo que he recibido, entonces tener ese sedazo para poder... Yo lo veo, Denny, como esa... hemos visto algunas películas donde hay un profesor científico que crea un robot o un monstruo que termina destruyéndolo a él mismo. Sí. O sea, programó algo y después se le fue de la mano. Yo le tengo una pregunta al ingeniero. ¿Cómo funciona? Denis, estaba escuchando a Denis. Al Denis hablar, yo sentía cierta verdad de Denis, pero me quedaban algunas dudas de otra cosa. Porque me encanta la inteligencia artificial. La uso casi en todas mis áreas. Todavía el ser humano incide de manera muy, muy directa. Sí, claro. El ser humano creo que la alimenta, la información, introduce la información. Pero hay una fórmula o una forma de la inteligencia artificial que la hace no pensar, no quiero utilizar el término pensar, pero de alguna u otra forma saca conclusiones. Y por eso, como dice Eduardo, cuando no tiene una conclusión, se la inventa. ¿Cómo funciona realmente la inteligencia artificial, Eduardo? Bueno, quiero volver al texto bíblico. Todo lo que el hombre se proponga, lo puede lograr. Todavía la inteligencia artificial no es autónoma. ¿Qué es lo que decía Rich? Pero si seguimos, si le damos rienda suelta, llegará a ese punto. Puede llegar a ser autónoma. O sea que la película de inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial se revela, puede pasar eso. El Yo Robot. Bueno, esa película de Will Smith, de Yo Robot, que... Suerte que mi esposa botó un robot que yo tenía ahí, una barredora ahí. Yo pienso que estamos lejos. Estamos lejos de eso todavía. Todavía estamos muy lejos de lo que se conoce como la AGI. AGI. Que es esa independencia que puede lograr la inteligencia artificial. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver hace 1 o 2 años
un podcast de la empresa OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, Sí, claro. donde ellos establecían 5 niveles Sí. en donde la inteligencia artificial en los próximos años, de Va acuerdo con alcanzando. ellos, tenían que ir alcanzando lo que es esa autonomía, ¿no? De que ya no dependiera de ese prompt que tú tienes que pasarle, donde ya no dependiera de esa instrucción, donde ya no dependiera de que el ser humano tenga que operarla. Y ellos planteaban esos 5 niveles y ahora mismo nosotros estamos entre el segundo y el tercer nivel de eso que ellos están planteando. Evidentemente, eso se puede demorar mucho tiempo. Exacto. Se puede demorar mucho tiempo, pero vuelvo al texto bíblico. El Señor nos ha dado a nosotros, los seres humanos, una capacidad de lograr lo que nosotros nos propongamos. Pero la pregunta, Eduardo, yo estoy muy inquieto con el tema. Cuando comenzó la clonación, el tema de la clonación, Ahí entra la bioética. que se clonó la oveja Dolly, ahí el ser humano, con la ética, como dice la bioética, dice el ingeniero Siri, se detuvo y menguó y se dedicaron a la producción de órganos a través de la clonación. Es posible que también llegue ese momento en que el mismo ser humano vea el avance de la tecnología, el peligro de la inteligencia artificial y decida coartarla. y decida cortarla también. Sí, Puede pasar eso, ¿verdad? O legislar incluso de Claro. manera geopolítica. Hay una ¿no? película, la acabo de ver, de inteligencia artificial, no me acuerdo el nombre, qué mala suerte que no me acuerdo el nombre, que habla de eso, y casi siempre las películas futuristas Es un presagio. es un presagio de hacia dónde vamos. Y esa película habla de un momento en que la inteligencia artificial se hizo autónoma y hubo una confrontación entre la inteligencia artificial y el ser humano. ¿Tú te imaginas? Tú que sí y ella que no. Tú que sí y ella que no. Ahí se complica. No, es un poquito cuestionable, de verdad, pero ¿Y cómo la pagamos ahora? Pero yo creo en lo que dice Eduardo. Llegará un momento entonces que si eso acontece, el Señor tendrá que hacer como... Hizo en la Torre de Babel. Señores, esto ha estado interesante, pero ya hay que terminar. Oye, tremendo, tremendo. Eduardo, tenemos que venir nada más a hablar de inteligencia artificial. Me encantó la forma como Eduardo, cómo se desarrolló esta última etapa así del conversatorio. Cómo a la luz de la palabra de Dios vemos exactamente cómo se contrasta con este presente tecnológico. Hay personas que son nativas tecnológicas, que saben bien de lo que está sucediendo, pero hay otros que no lo son. Han tenido que migrar, hacer actualizaciones, y hay algunos que se han quedado un poco obsoletos, y esto le va a dar muy duro. Y estamos apelando a que el Señor pueda ayudarnos originalmente para que esto, que es una bendición, cuando la utilizamos como herramienta, no vaya a convertirse en una lanza y nosotros mismos nos hagamos daño. Qué bueno que Eduardo trató esto y trajo de manera muy quirúrgica, ¿no? este texto bíblico a la luz de la palabra, como dice el mismo Dios, que todo lo que el hombre se concentra y se pone de acuerdo, pueden lograr muchas cosas. Así es que fue maravilloso. The last question, antes de cerrar, Denis. La última pregunta. Una última pregunta, precisa, pero tal vez sea la mejor pregunta de este podcast. Eduardo, ¿cómo los cristianos, en general, el mundo cristiano, puede usar la tecnología y glorificar el nombre de Dios? Wow. Esa pregunta me gusta mucho porque yo mismo me he planteado ciertas ideas que creo que pueden ser de mucho provecho para nosotros como cristianos. Y quisiera plantearlas aquí en este podcast de Equilibrium. Yo tengo una idea, por ejemplo, de que con inteligencia artificial de manera automatizada poder producir lo que tú haces con las lecciones de escuela sabática. Okay. Y que eso de manera autónoma, Le llegue a la gente. todos los días se pueda producir ese contenido de análisis y que eso pueda ser colocado en las redes. Wow. Esa es una manera, yo creo que fenomenal, de que no tengamos la necesidad de que una persona tenga que ir quizás a un estudio, como quizás lo hacen muy bien, por cierto, en Radio Amanecer, creo que tú participaste durante un tiempo de eso, pero yo me imagino el trasladarse, el tema del tiempo, el tema de coincidir horarios, Luego las editarlo, ediciones.
Y eso con inteligencia artificial es perfectamente lograble, de que ese mismo contenido se pueda reproducir todos los días y que esos hermanos que quizás tienen esa dificultad con las lecciones de escuela sabática o quieran profundizar las lecciones de escuela sabática, pues puedan tener ese tipo de contenido. ¿Crees que entonces la IA, la inteligencia artificial, también pudiera meter su herejía en un programa así? No, porque evidentemente eso va a ser supervisado, eso tiene que pasar por esos filtros humanos que van a ese contenido, lo van a primero a revisar. Entonces no es algo como de que la IA de manera autónoma, sino es la IA con el ser humano supervisando, dirigiéndola, alucinando. no la IA alucinando necesariamente. Mira, otra cosa en la cual yo inclusive he estado trabajando, tengo ya unos meses con esa idea rondando mi cabeza, es de ver cómo nosotros podemos conversar con Ellen White a través de sus escritos. Wow. O sea, cuando una persona deja un legado como todos los libros, todos los escritos que nosotros tenemos de Ellen White, yo creo que es una maravillosa oportunidad para que a través de la inteligencia artificial tú puedas hacerle una pregunta a Ellen White, que ahora mismo no tenemos la oportunidad porque ya está descansando en el Señor. Esto se oye un poquito futurista, herejético, ¿no? Consultar a los muertos. Exacto. Pero hay que aclarar que en base sobre sus libros, que la inteligencia artificial pueda emular a Elena G. de White. Eso está interesante. Sería algo grandioso. Bueno, vamos a esperar ese momento. Señores, gracias de verdad, Eduardo, el ingeniero Eduardo Taveras, que está con nosotros. Ojalá que pudiéramos tenerte en otra ocasión para hablar de inteligencia artificial. ¿Cuándo termina ya la maestría, Eduardo? ¿Cuándo estás terminando? Estamos para principios del próximo año. Tienes que hacer alguna tesis, ¿verdad? ¿En qué se basa tu tesis? Bueno, ahí la tesis la estamos basando en un sistema para desarrollo de software. Ese es el tema que tenemos ahora mismo sometido. Todavía está en proceso de evaluación. No nos han dado el go, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero esa es la idea que tenemos. Y esperamos siempre glorificar al Señor, sea con ese tema, sea con otro, no importa. Pero al final queremos profundizar en todo esto precisamente para orientar a las personas sobre el uso correcto de lo que es la inteligencia artificial, los riesgos que representa. Y yo acepto el reto, acepto la invitación de venir solo a hablar de inteligencia artificial, porque ahora mismo creo que nos quedamos en la orillita. Tenemos que irnos un poquito más a profundidad. Muchas gracias Eduardo. Y también tenemos a nuestro ingeniero Osiris Pérez, que nuestro próximo podcast es con el ingeniero Osiris Pérez, claro que sí, que nos va a hablar de ingeniería, de rututear, de un emprendimiento buenísimo. Bueno, sí, porque él es como un trotamundo. Así que haremos un trotamundo en vivo aquí para que Osiris nos hable de los destinos turísticos más famosos, los precios de las entradas de los lugares más emblemáticos, cómo anda el tema del movimiento de los trenes, los vuelos aéreos, cómo el tema de las conexiones. No, va a ser chulísimo. Al que le gusta viajar, viajaremos juntos ya justo en breve cuando tengamos a Osiris aquí en nuestro próximo Equilibrium con el Pastor Gori. Bueno, señores, así nos despedimos. Gracias a todos nuestros invitados. Gracias, Daniel Richard. Nos vemos en la próxima. Yo quiero dar una frase final. Okay. Voy a tomar... Si usted se ha dado cuenta que no nos queremos despedir, hay que despedirse, señor. Adelante, ingeniero. Mire, voy a tomar las palabras de un físico cuántico austríaco. Recientemente fue nombrado con el Premio Nobel de Física en el año 2022. El físico Anton Zeilinger, que él dice, mientras más ciencia, más Dios. Tremendo. Excelente. Gracias, ingeniero, por terminar con eso. No se diga más. Señores, nos vemos en la próxima ocasión. Chao.